Queridos sacerdotes, padres dominicos, hermanos todos en Jesucristo, agradezco mucho, querido señor arcipreste, sus palabras, con la bondad que siempre le distingue y el esmero con que trata de secundar todo aquello que la Iglesia pide a sus sacerdotes, nos acaba de exponer en una síntesis apretada y exacta lo que ha sido esta campaña de oración en familia, tal como se ha celebrado ahora aquí, en Talavera. Os lo agradezco mucho. No tenéis que agradecerme a mí el que haya venido. Por el contrario, soy yo el que expreso mi gratitud por el esfuerzo y el trabajo que todos habéis realizado en nombre del Señor. Una pregunta fundamental. ¿Por qué hemos hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué los sacerdotes siempre y de manera especial, en algunas ocasiones, realizan una misión de predicar la palabra de Dios con un fin determinado, pero coherente con la finalidad general que tiene la vida religiosa? ¿Por qué? Y la respuesta es sencilla, pero imprescindible. Porque creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, el Salvador. Y porque Cristo ha instituido una iglesia dentro de la cual se nos da la vida que Él quiere darnos. Por eso predicamos. Por eso celebramos y administramos los sacramentos. Por eso nos esforzamos, o debemos hacerlo, para dar ejemplo con nuestra propia vida. Por eso tratamos de observar las normas eclesiásticas que conducen a una ordenación fundamental de todo lo necesario para que esa vida cristiana se mantenga. Por eso predicamos el culto y la devoción a María Santísima, a la Madre del Señor, porque creemos en Cristo Salvador y aspiramos a recibir de Él la vida que ha venido a traer al mundo. Esta es la razón, la única razón. Y hoy en Talavera, ayer en Toledo, mañana en otros territorios de la diócesis, estos padres dominicos irán predicando el mismo mensaje. Utilizan estos procedimientos pedagógicamente tan aptos como son esas películas en las que se exponen los misterios de la vida del Señor. Bien, método pedagógico adecuado, como el de las pláticas, el de las intervenciones de seglares, etc. Podían ser otros métodos, más o menos aptos. No digo que no tengan importancia, pero lo fundamental es que, con un método o con otro, prediquemos a Cristo, el Salvador, su religión santa, su iglesia, sus sacramentos, y proclamemos las exigencias de amor y de justicia que el mensaje evangélico lleva consigo, para esforzarnos continuamente en mejorar nosotros y en hacer mejorar a los demás. Concretamente, esta campaña de la oración en familia es provechosísima, por todo cuanto acaba de decir el señor arcipreste, porque en virtud de las reflexiones que se hacen, aparece cada vez más clara una idea fundamental, que es la de que todos formamos esa familia
de los hijos del pueblo de Dios, que concretamente y a través de un sacramento se realiza a escala mucho más reducida, pero como base indispensable para la otra, en la intimidad familiar, el matrimonio. Y hoy el matrimonio está muy amenazado. Yo no voy a hablar aquí ahora de la doctrina católica sobre el matrimonio. Solamente os digo, hijos de la Iglesia, manteneos con firmeza y con amor dentro de ese vínculo que os une, a los esposos entre sí, a los padres con los hijos, a los hijos con los padres. Cuando Cristo vino al mundo, el matrimonio existía en virtud de una unión que nace de las exigencias naturales y que se fundaba en el derecho natural. Pero en muchos países poco a poco había ido degradándose esto. Y en el mundo romano y griego, en donde aparecía entonces la civilización más floreciente, los abusos que se producían en la vida de matrimonio eran tan frecuentes que algunos escritores paganos, al referirse a ciertas mujeres ilustres, decían de ellas que contaban los divorcios por el número de años que vivían. Sobre un mundo en el cual las costumbres se habían degradado, también dentro del pueblo de Israel, Jesucristo establece la doctrina que Él, como Hijo de Dios, trae al mundo. El matrimonio es uno y es indisoluble. Lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Así fue al principio. Así lo exigía la condición de la naturaleza humana, tal como Dios la creó. Y así lo vuelve a señalar Jesús, pero añade una cosa. A esa indisolubilidad y unidad, exigencia de la naturaleza, a esto le va a dar el carácter de sacramento. Y hace ya que la unión del hombre y la mujer dentro de la vida de la Iglesia que Cristo instituye sea un signo santificador, un signo de gracia, una realidad sagrada, pero con lo sacro que es propio de Cristo Redentor, y a través de la unión de los cónyuges, por los cuales se comunica la vida, Cristo quiere que se comunique también la gracia que santifica la vida. Esta es la razón más honda que da el Concilio de Trento cuando habla de por qué el matrimonio fue elevado a sacramento. Ya era sagrado en el paraíso, pero ahora es algo más, es sacramento. ¿Por qué? Porque con Cristo, que viene a traer algo nuevo, es la vida la que tiene que santificarse. Y hay que buscar la santificación de la vida en sus mismas raíces, en la unión del hombre y la mujer que se entregan su sangre y su amor para comunicar nuevas vidas. Y por ahí hay que empezar. Y por eso la simple unión, ya de por sí tan respetable, se convierte en sacramento. He aquí lo nuevo. Y el Evangelio de hoy nos habla de que Cristo ha venido a traer algo nuevo. No basta ya con el vestido viejo, con la ley antigua. No, si nos quedamos con ella y añadimos algo, va a pasar lo que con un vestido ya muy deteriorado. Si se le pone un retazo de paño nuevo, tira de lo que queda del viejo vestido y lo deshace más.
en lugar de servir para recomponer lo que estaba roto. Cristo trae algo nuevo, trae esto, la vida divina, trae la gracia santificante y la da a través de los sacramentos. Por eso hacemos campañas de oración en familia, por eso la catequesis, por eso la cultura religiosa cada vez más profunda, por eso la meditación continua en lo que el cristianismo pide al hombre cristiano en su relación familiar, social, individual, etc. Es tristísimo oír hoy, como consecuencia del ataque frontal que está recibiendo la institución familiar, oír hoy a muchas personas al hablar sobre el divorcio, por ejemplo, que es una conquista de la libertad humana. No, es una conquista de las libertades abusivas del hombre, no de la libertad de la dignidad humana. Eso no es una conquista, es un retroceso. Y donde se establece el divorcio está comprobado, con estadísticas rigurosas de todos los países. Al principio se establece con muchas restricciones. Aparecen las legislaciones muy cautelosas. Al poco tiempo se abre más la mano. Más tarde, más amplitud. Y así hasta que se llega a esta estadística de que, por ejemplo, en Suecia, de cada 3 matrimonios, 2 divorciados. Esto podrán ser las libertades del hombre que el hombre se atribuye a sí mismo, pero no es la libertad dignificante del hombre y de la mujer responsables. No lo olvidemos. Sobre un ambiente degradado, Cristo instituye el matrimonio con un carácter nuevo, el de sacramento. Se mantiene para los que no sean cristianos las exigencias del derecho natural. ¿Es una carga pesada? Puede serlo en algunas ocasiones. Hay fallos, hay equivocaciones, hay conductas reprobables, hay la contingencia humana dolorosa de la enfermedad prolongada, de tantas y tantas situaciones que pueden producir angustia en el corazón de un hombre o una mujer. Es la cruz que aparece en la vida. Pero nadie tiene derecho, a pesar de que aparezca en su vida la sombra y el peso de esa cruz, si es cristiano, a arreglar el problema tirando la cruz, apartándose de ella. Entonces hay que llevarla y los demás tenemos que ayudar a que se lleve. Forma parte del hecho de la redención tal como quiso ofrecérnosla. Hay que orar, por consiguiente, para adquirir fuerzas, con el fin, primero, de que en la familia se dé alabanza y glorificación a Dios. La oración es para alabar, para glorificar, para suplicar, para pedir compasión, para obtener fuerzas de esa palabra del Señor que nos será dirigida si queremos orar. Hay que orar en familia, todos unidos. Se observan algunos matrimonios y padres e hijos como cierto respeto humano, como una cobardía a plantear el tema religioso. Ya han desaparecido en gran parte las antiguas costumbres que invitaban a todos a rezar en determinados momentos del día o en especiales ocasiones del año. Hay que recobrar, y empecemos por ahí, la valentía de orar juntos en casa. Pero no basta con la oración.
es necesario vivir la vida cristiana en casa, en las relaciones de unos con otros, en los criterios que se intercambian, en los propósitos que se formulan para poder observar la santa ley de Dios allí, en aquel hogar y en la dimensión social en que vive cada uno de sus miembros. Orar, vivir la vida cristiana y tercero, propagarla. Cada familia tiene que ser un foco de evangelización. Un lugar donde Cristo, el Señor, no nosotros, los sacerdotes, que podemos ser indignos y siempre merecemos muy poco. El Señor cuente con unos discípulos suyos, hombres y mujeres, esposos y esposas, que dais la vida. ¿A quién se la dais? A vuestros hijos. ¿Para qué? ¿Para que sean eternos en este mundo? No. Ellos, como vosotros, desaparecerán. Les dais la vida para que cumplan el destino que Dios les ha señalado en este mundo. Que empiecen por encontrar en vosotros una luz que les guíe. Entonces cumplirán con su destino y podrán un día presentarse ante Dios diciendo que gracias a sus padres no solamente recibieron la vida física, sino también la luz que ha iluminado su alma para ser buenos. Entonces son cumplidores de un destino en este mundo para el otro, y lo serán también gracias a vosotros. ¿Queréis dárselo? ¿Queréis darles esa luz? ¿O os resulta indiferente? Solo un oficio, una carrera, un dinero. Entonces os digo que desde ahora vais camino del fracaso. Dadles la luz, porque Dios os pide que se la deis juntamente con la vida de la sangre. Por eso cada familia debe ser un foco de evangelización y trabajar bajo una ordenación de objetivos pastorales en las parroquias, en grupos interparroquiales, en las catequesis, es decir, conforme a programas detallados que yo no voy a exponer aquí. Solamente hablo de lo que podría ser la dinámica espiritual propia y que nace de un esfuerzo como el que se ha realizado estos días en Talavera. Lo necesitamos mucho. El mundo está vacío de Dios y no se da cuenta. Algunas veces sí, lo advierte. Y cuando, por ejemplo, un acontecimiento extraordinario, como la llegada del nuevo Papa, Juan Pablo II, su estilo, sus discursos, su llamada, su predicación tan abierta sobre Cristo, el mundo siente como una sacudida y una vibración en su interior, porque es lo que está necesitando. No nos acostumbremos a la religión. Vivámosla con el mejor deseo de contribuir a que sea cada vez más conocida y más amada. Yo espero mucho de este esfuerzo que se ha hecho en Talavera. Grupos en las parroquias que se unan, que perseveren y que se tracen programas eficaces para seguir trabajando. Ahora en la Cuaresma y siempre. Hay algo muy concreto a lo que no puedo dejar de referirme, y es que el crecimiento de la ciudad nos ha obligado a erigir nuevas parroquias, las cuales necesitan templo. En el casco antiguo de la ciudad nos pasa lo mismo que en Toledo.
Sobran los templos, pero no podemos cogerlos en nuestros brazos y trasladarlos a las zonas donde van surgiendo los nuevos bloques de viviendas. Naturalmente que la diócesis y el arzobispado hará todo cuanto pueda, pero podemos muy poco, cada vez menos. Toledo tiene una historia gloriosa, nada más que eso, historia. No tenemos fondos económicos en el arzobispado y cada vez que hay que dar una cantidad a una parroquia, tenemos que andar con dificultades para lograr la necesaria ayuda. Yo quisiera que esta obra que es necesario hacer en Talavera no caiga únicamente sobre los hombros de los párrocos encargados de esas nuevas parroquias. Quisiera hacer una junta de todas las parroquias de la ciudad, en virtud de la cual y gracias a la cual se pudiera conseguir que toda la ciudad colabore a la construcción de esos nuevos templos, sencillos, simplemente decorosos. Ya no podemos ni queremos, aunque pudiéramos, hacer templos tan ricos como los antiguos, ni siquiera tan dignos como este en el que estamos. Aquí no abunda la riqueza, pero sí que aparece esa gran dignidad arquitectónica que hace de vuestra ermita una joya admirada por todos. Ya no aspiramos a esto. Buscamos templos sencillos en que el pueblo de Dios pueda encontrarse para celebrar su fe y proclamarla. Para la Pascua yo pienso escribir un documento pastoral que dirigiré a la ciudad de Talavera. Y allí os hablaré de cómo es necesaria la unión de las fuerzas de todos, para que todos nos interesemos por los problemas espirituales de unos y de otros. Y puesto que vosotros habéis sido capaces, y lo sois, de dar ejemplo tantas veces en cuanto a iniciativas comerciales, industriales, deportivas, etc., espero que también la deis con ánimo resuelto y generoso para poder ver solucionado pronto este problema que nos agobia. ¿Tiene relación con la campaña de oración en familia? Sí, porque si crecen los bloques de viviendas y no hay templos a donde puedan acudir para escuchar la palabra de Dios y para orar, dejará de orarse en familia también. Es necesario el templo de casa y el templo parroquial, con el fin de que unos y otros podamos fortalecernos mutuamente en nuestra fe y seguir adelante en nuestro camino. Repito mi agradecimiento, sacerdotes, padres dominicos, grupos de seglares que habéis colaborado, hermanos todos. Muchas gracias y que la Santísima Virgen, estrella que nos guía a todos, Madre del cielo y Madre nuestra también en la tierra para nuestra vida espiritual, al invitarnos dulcemente a contemplar los misterios de la vida de su Hijo y de ella también, al invitarnos así con el rezo del rosario, sea compañera inseparable en nuestro trabajo cristiano, alivio en nuestra fatiga, dulzura en nuestro cansancio, fuerza en nuestra debilidad, amor en nuestras soledades, y que ella nos coja de la mano y nos lleve cada vez más hacia su Hijo.